Este espacio es presentado por Catunazzi Uruguay. Señores, ahí ustedes ya lo han escuchado. Esa es la voz de Nicolás Cotuño, el padre Nicolás Cotuño, Monseñor Nicolás Cotuño, arzobispo de Montevideo. A nadie se le oculta que, digamos, el peso que tiene la Iglesia Católica, el peso que tiene el catolicismo, la cantidad de sus fieles aquí en nuestro país, y por lo tanto a nadie se le oculta que desde hace algún tiempo estamos escuchando Se va Nicolás Cotuño, por un lado, a nivel popular, lo estoy diciendo cómo se transmite, y por el otro lado hay una fecha muy importante que está conectada con la Iglesia Católica y Radio Oriental, y el testimonio central de eso también nos significaba encontrar a Monseñor Nicolás Cotuño con nosotros. Y bueno, de esas cosas y de otras que hemos tenido a través de conversaciones que han pasado a lo largo de estos meses, siempre interesantes. Yo debo agradecer la apertura con que Monseñor Cotuño siempre estuvo con nosotros, en digamos, en un diálogo totalmente abierto, sin condiciones, como debe ser, ¿verdad? Pero independientemente de eso, realizado con la espontaneidad y además la riqueza, la profundidad de pensamiento que siempre hemos encontrado en Cotuño para definir ciertas cosas que en este mundo están pasando, en este país están pasando, que nos están pasando a nosotros, los seres humanos, habitantes de este momento de la historia. Padre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto grande. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo más rápido de repente, porque después lo otro nos va a llevar tiempo, porque queremos tener su pensamiento sobre muchas cosas. La fecha que estamos viviendo y que marca este vínculo entre la Iglesia Uruguaya y Radio Oriental. 10 años. 10 años. No es poco tiempo. 10 años, en 10 años pasan cosas, y si no lo creen, echen la mirada para atrás para ver cuántas cosas han ocurrido en 10 años. ¿Qué diría al respecto padre? Lo primero que se me ocurre es dar gracias. Uh-huh. Gracias, bueno, desde la fe que uno tiene, no puede no decir gracias a Dios, porque no es fácil conseguir una radio. Uh-huh. Y yo tenía y tengo, sí, todos tenemos la convicción de que si la Iglesia quiere prestar ese servicio a la humanidad, de manifestar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, servir a la humanidad dando testimonio de una concepción de vida, de fe, de religión, que ha recibido y siente la obligación de transmitir, si se queda todavía con el cuadernito y la cartita que mando de mi puño y letra, ya no alcanza, ¿verdad? Sin los medios de comunicación social, sin la comunicación social, que ha dado pasos agigantados y estamos viendo que seguirá dándolos. Sí, sí. Veo que ahí tiene una tablet. Exactamente. Yo también estoy tratando de aprender. Hágalo. Lo estoy haciendo. Sí, lo tengo que hacer bien. Entonces, si no utilizamos estos medios de comunicación social, no podemos comunicarnos con la gente, ¿verdad? E ir a donde está la gente. Antes uno, como sacerdote o que estando en la parroquia, salía de la parroquia a visitar casa por casa. Hoy en día esto de pronto no es posible. Y bueno, pero la palabra tiene que llegar, el mensaje tiene que llegar. Y así como ustedes, profesionales de la comunicación, todos los días nos visitan y nos enriquecen con su aporte, su pensamiento, las noticias que nos dan, lo que hace la televisión, para bien y para lo otro también, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero, y también la internet, todo. Fenómenos influyentes. Eso mismo. Entonces, la convicción y la gente el Concilio Vaticano II, hace 50 años,
sacó un documento hace 50 años, Intermirifica, que es el documento acerca de las comunicaciones sociales al servicio de la evangelización. Sí. O sea, como la evangelización tiene que asumir los medios de comunicación social. Y el Bien. Papa Juan Pablo II escribía muchísimo sobre muchísimo. eso y nos enviaba mensajes muy directos a nosotros, Bien. los periodistas. Y entonces, cuando el Señor me pidió venir a Montevideo y prestar este servicio de la animación pastoral, lo primero que se me ocurrió, aquí se precisa estar presente en los medios de comunicación social, por lo menos teniendo una radio. Y bueno, usted sabe, porque ya lo Se ha hecho realidad. Lo conté Sí, varias sí, veces, sí. ¿no? Y tengo que dar gracias a Dios en primer lugar, y en segundo lugar a mis hermanos obispos de Italia. ¿Sabe por qué? Sin ellos esto no hubiera sido posible. Lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Esto sale en su conjunto, salió $2 millones. Ujú. Porque primero hubo que comprar la radio CX12 AM770, ¿verdad? Sí. Pero después todos ustedes, Sí, la estructura. La una, estructura del medio. de este piso de acá del club católico, quiero decir una Sí. palabra sobre el club católico. Y segundo, necesitamos uno que era un transmisor más potente, que para muchos motivos. El Nautel transcontinental. ¿Cuánta propaganda hicieron de eso? Sí, y sí. hubo que ir a Canadá a comprarlo, $500,000. Sí. Y entonces, en su conjunto, ¿por qué digo estos números? ¿De dónde los sacamos nosotros? Porque, miren que no estoy haciendo ningún populismo pauperista, en el sentido de que la iglesia en el Uruguay, dicen, y lo constatamos, de pronto es la iglesia más pobre de toda América Latina. Estoy pensando en Paraguay, estoy pensando en Haití, dice, y tengo elementos como para decir, me parece que no está del todo desacertada esta afirmación. Bueno, y entonces, yendo a Roma, encontrándome con mis hermanos obispos, le dije, quiero una radio. Y ellos, muy bien, escucharon, vieron, determinaron, y aquí tenemos la radio, gracias a Dios. Y también tengo que decir una cosa, porque he escuchado a Claro. veces, ¿no?, como buenamente, y como la radio es católica, y se habla del fútbol, y se habla de esto y de aquello, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Qué quiere decir tener una radio al servicio de la evangelización? No es que tenemos que hablar de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, Claro. del evangelio, de Jesucristo, de la iglesia, de los sacramentos. También de las etcétera, cosas que hace etcétera. la gente. No, eso porque la evangelización arranca de ahí. Ya es evangelizar también hablar del fútbol y de los 4 goles fantásticos. De Luis Suárez. De Luis Suárez. Bueno, me los vi en el informativo. Maravilloso, Fantástico. Bárbaro. Bueno, entonces, la concepción de todo esto, ¿verdad? Que es, y sí, porque la radio está al servicio de la evangelización. No sé si usted estaba, creo que sí, cuando la inauguramos la radio. No, al poco tiempo. Al poco tiempo. Sí. Cuando la inauguramos y hicimos el acto de inauguración ahí en el auditorio que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Estaba lleno así el auditorio. Y yo me acuerdo que dije esta palabra, más o menos. Y la iglesia, la arquidiócesis, tiene una radio porque quiere ser fiel a Jesucristo, que le ha dicho, va, evangeliza, anuncia la palabra de Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Macanudo. Entonces tenemos la radio oriental, para poder evangelizar. Eso fue. Padre, yo creo que si Jesús estuviera sentado en este momento con nosotros físicamente, Capaz que materialmente, estaría ahí, en lugar mío. En tal lugar- vez, en tal lugar vez, suyo. es muy probable, Sí. pero también estaría comentando los 4 goles de Luis Suárez. Ya, sí, ¿cómo no? ¿Eh? ¿Cómo No me cabe la menor duda, ¿eh? Pero, oiga, en los misterios que cuando rezamos el rosario, Sí. en los misterios que puso el Papa Juan Pablo II, qué lindo, dentro de poco santo. Bendito Sí, sea sí, Dios. sí, sí. El segundo misterio de rosario, ¿cómo se llama? De los misterios luminosos, ¿qué nos hace meditar el Papa? La boda de Caná. Y Jesús en la boda de Caná no estaba hablando ni del infierno ni del paraíso, ni de su padre ni de su madre que tenía al lado.
estaba él también comiendo y levantando la copa, brindando por los nobles esposos. Y cuando vio, bueno, se lo hizo ver su madre María, que no tenían vino, ahí, bueno, tuvo que poner en movimiento su ser de Dios y transformar el agua en vino. Pero, por decir que la evangelización comienza por la humanización. Todo lo que es promoción de los valores humanos, en la amplísima gama de lo que entendemos por humanos, integra, esta es una concepción que puso en evidencia Pablo VI, en esa exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, fantástica. Entonces, la promoción humana es parte integrante de la evangelización. Padre, eso por un lado, entonces, una celebración muy especial, un recorrido de estos 10 años de Radio Oriental, de cómo nació esta idea, de por qué y el porqué de muchas cosas que tienen que ver con sus contenidos, etcétera. Vamos a lo otro. Se va Nicolás Cotuño. ¿Usted sabía ¿A dónde se va? Algo había dejado entrever en la última conversación con nosotros. No me robe la pregunta, porque si no, realmente me quedo sin preguntas. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué Nicolás Cotuño? Y capaz que deja crecer alas, ¿sí? y puede volar un poquitito más que antes. Porque, puede ser, pero, puede ser. No, hablando en serio, yo me voy a quedar... si no disponen de otra forma, ¿quiénes pueden disponer de mi vida? ¿Sí? Porque yo no me pertenezco sí a Jesucristo, pero hay alguien que lo representa aquí en la tierra, que está vestido de blanco, ¿verdad? Pero lo normal es que me quede y que siga acompañando la actividad evangelizadora de la Iglesia en el Uruguay, en Montevideo, y sobre todo, yo tengo un proyecto, sí, que hace años que estoy llevando adelante, que está dentro del contexto de lo que es la Iglesia, ¿no es cierto? Y de lo específico de la Iglesia, que llamamos la espiritualidad cristiana, o sea, el tratar de asumir una forma de vida para el ser humano en su individualidad y en la dimensión comunitaria, que se desprende de este modelo único, y nosotros desde la fe decimos insuperable, porque si este hombre concretito es personalmente Dios, caramba, aquí pasa algo. Si es personalmente Dios, hay algo de absoluto en este ser humano que Él nos transmite. Y no solo, Él lo dice también explícitamente. No lo dijo con estas palabras, yo soy Dios, pero he venido al mundo ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y quién no tiene ganas de vida? Vida, amor, verdad, ¿no es cierto? Son distintas facetas de una única realidad de este misterio maravilloso que es nuestra existencia. La vida. Nuestra vida. La vida. Qué fantástico. La ¿no? vida. Y viene uno y dice, así, como quien toma un vaso de agua, yo soy la vida. ¿Cómo? A ver, la vida. Tú. Pero no te olvides que tú cuando naciste lloraste como lloran todos los niños. Y al decir que soy la vida, estás diciendo que soy Dios. No lo dices explícitamente porque eres demasiado vivo y sabía que si decías eso enseguida te hubieran apedreado. Bueno, entonces con mucha pedagogía fuiste insinuando lo que eres. Y de verdad, ayer, Papa Francisco, sí, me lo vi ahí cuando hizo sí, esa catequesis sobre la resurrección de la carne de los muertos, y habló de nuestra resurrección y dice ahí con esa pedagogía impactante que tiene de un hombre que está en interrelación con todo, pero ¿ustedes creen en la resurrección? ¿Creen o no? O sea, la gente quedó sorprendida. Estaba esperando sí, que dijeran, sí. Pero interesantísimo. Sí. Además, el Papa que confesó que fue patovica y que los otros cambia, tiene un gran don personal para entrar por diversas vías en la atención de los demás. Ojo, no es el primero, ha habido grandes comunicadores sí, entre los papas. II. Juan Pablo, una maravilla, Sí, ¿verdad? Y los anteriores, sí, ¿no? sí, Paulo VI, sí.
Juan 23, es decir, figuras fantásticas. Tal vez Ratzinger era más filosófico, más profundo, más extraordinariamente profundo de repente, también, sí, pero más distante del temperamento. Pero esto yo quiero quebrar una lanza en favor de Benedicto XVI, porque he tenido el don de estar 2 veces con él, así como estoy con usted ahora, por más de media hora. El hombre más sencillo, más humilde, más cercano. Yo estuve varias veces también con Juan Pablo II, pero Benedicto XVI me hizo entrar a través de sus ojos en su corazón, con una calidez humana. En el contacto humano es así, con las masas es otro temperamento. Claro, porque tiene mucha profundidad, tiene un vuelo impresionante en su pensamiento. El Papa Francisco, que también lo tiene un gran sentido de penetración en la atención de los otros. Y entonces cuenta, sin ningún tipo de problema, que fue patóbica, pero 2 días antes, o 3 días antes, habla sobre el dolor y el sufrimiento de una manera extraordinaria. Y tiene una percepción sensible de lo que es la presencia de Cristo misericordioso que perdona. Entonces hace sentir, hace casi tocar casi con las manos el don de la misericordia de Dios que todos necesitamos. Y dice, todos somos pecadores. Yo primero, dice. Lo dice con una autenticidad por la que uno dice, no está haciendo una teatro, no está actuando, se está manifestando como es. Y hay una capacidad de interrelación entre él y esta masa inmensa. Pero se dieron cuenta lo que pasa todos los miércoles. Plaza San Pedro llena de bote en bote. Y los domingos para el ángel, para escucharlo esos 10 minutos, también está lleno. Bueno, serán los primeros tiempos, ya pasó 1 año casi, pero y con el frío, todo encapuchado, bajo el paraguas, embufandados todos, ahí para escucharlo. Y de todo tipo de personas. Me interesa volver sobre este tema, pero antes vamos a licuar esto. Deja el arzobispado. Cuando el Papa diga, listo, estoy listo, pero me quedo en Montevideo y seguiré con eso que empecé yo, después nos fuimos por otro lado. Pero la información es que hasta el momento no hay esa solicitud, no existe. No, todavía mientras el Papa no diga acepté la renuncia de Monseñor Nicolás Cotugno y nombré a fulano de tal como sucesor, yo sigo siendo el arzobispo de Montevideo. ¿Quiere decirme algo más del paso siguiente que tiene pensado hacer? ¿O prefiere para una próxima, si estoy hablando de usted, o prefiere dejarlo para una próxima también en este micrófono? Sí, cómo no. Para una próxima, si quiere. ¿Prefiere para una próxima? Sí, pero también ahora no hay problema. ¿Quiere? ¿Usted quiere? Sí, tenemos mucha curiosidad, padre. Bien. No, yo me quedaría y tengo entre mis manos, hace ya como 30 años, un movimiento de espiritualidad en este sentido, que quiere promover una forma de vida que se desprende de esta relación con Jesucristo vivo resucitado en el mundo. Usted se va a extrañar de pronto, pero pienso que no. Pero alguien que me escucha sí, que al no tener una fe explícita como de pronto tenemos nosotros, si yo digo, y no estoy haciendo teatro, que aquí hay alguien, me animo a decir, más real que usted y yo, presente, y es Jesucristo resucitado. Y toda mi vida, toda la vida del ser humano en general y del cosmos, del universo, depende de esta presencia, porque Él es el principio y el fin de todo. ¿Qué pasa? Yo tengo 75 años cumplidos, por eso presente a la renuncia. Sí, claro. Bueno, claro. Eso faltó decirlo, ellos vienen a hacerlo. Y hay que hacerlo, todos los obispos. Sí, exactamente. Y yo me pregunto, pero ¿tenés 75 años? Yo no tengo la sensación física, psíquica, de tener 75 años. Porque 75, ¡qué viejo! Pero yo no me siento tan viejo. Bueno, entonces la relación con esta personalidad que le ha dado sentido a toda mi vida y gracias a Dios por la fe,
es determinante por lo que pienso, por lo que quiero, por lo que hago, por lo que Él mismo me pide, porque a cada uno este Señor que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, está, porque lo que dice lo cumple. No lo vemos, pero está. Bueno, entonces uno está con esa actitud expectante. Bueno, ¿qué quieres que haga de ahora en adelante? Seguramente llevar adelante esta forma de vida que se desprende de él y que es común para todos los bautizados. Ajá. Común. Sí. No es para un grupito. Claro, es una asociación de fieles, es una república de fieles, es un movimiento que se llama Fraternidad Contemplativa María de Nazaret. Yo me quedé encandilado desde la fe cuando el Señor me regaló poder meterme en esa casa de Nazaret y poder de alguna manera convivir con los tres, empezando con María la Madre y después con Jesús y con José. Una experiencia esta que nunca agradeceré Lo suficiente. lo suficiente en el tiempo y en la eternidad. Fantástico. Pero ya quedó comprometido. Vamos a hablar más de eso más adelante en su ocasión. Previo a este diálogo estábamos hablando con Monseñor Nicolás Cotuño a propósito de algunas cosas que pasan en el mundo. Y él me dijo una cosa que me movilizó mucho, que tiene que ver con que el ser humano, es decir, usted que está escuchando, yo que les estoy hablando, pero que a la vez estoy queriendo que ustedes de alguna manera participen de este encuentro, estamos perdiendo todos el sentido de lo que es ser humano. A mí me pareció interesantísimo eso, porque no acertamos muchas veces a explicarnos qué nos está pasando en un mundo donde tenemos cosas muy importantes, muy valiosas, donde el ser humano ha alcanzado cosas fantásticas, pero además tenemos un poder de destrucción y de desprecio hacia valores que fueron cultivados durante tanto tiempo por las generaciones anteriores. Me despertó un poco esa curiosidad, padre, que me dijera un poquito más, ¿qué es ser humano? Sí, es una constatación que uno hace. Mira la sociedad, mira la realidad a nivel mundial, y gracias a Dios la televisión nos pone en contacto con todo el mundo. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas actitudes que están en una total oposición con la dignidad del ser humano? Hemos visto algo de lo que pasó y pasa en Córdoba. Por ejemplo, por decir. Y después, ¿quién no está con esas imágenes de lo que aconteció en las tribunas del Estadio Centenario? También. Pero ¿por qué pasa eso? Entonces, una reflexión que a mí se me presenta es: el ser humano está perdiendo cada vez más el sentido de quién es. Es decir, el problema de la antropología. Yo, ser humano, persona, en mi individualidad, de pronto un esposo, un padre, mi pareja, mis hijos, mi familia, mi ciudad, mi país, América Latina. Estuve hace la otra semana en Guadalupe, algo fantástico ahí con la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahí hay una concepción de vida que se desprende de esta mujer que se hizo presente, se manifestó a Juan Diego. No tengas miedo, ¿no soy yo acaso tu madre que está a tu lado? Cuando un ser humano siente sensiblemente, porque se le manifiesta de esta forma, sí, la presencia de esta mujer que dice ser su madre, no tengas miedo. Pero uno se pregunta, ¿cómo no tener miedo? Si yo no tengo la experiencia de que alguien está a mi lado, que me sostiene, que me quiere. Y aquí se me ocurre inmediatamente, me voy para otro lado. Desde esta perspectiva de la fe que uno tiene, liceo jubilar. Mire qué aterrizaje. Ajá. Vale la pena. Mire qué aterrizaje. ¿Por qué quisimos el liceo? Y queremos el liceo jubilar y el liceo del Cerro y todas las obras educativas que la Iglesia tiene, que son un tremendo desafío. Porque es el servicio
a este niño, adolescente y joven que quiere responder a esta pregunta: ¿quién soy yo desde la fe que me dieron mis padres o que yo alcancé por vaya a saber por qué caminos? Entonces hay una visión del hombre, varón y mujer, en su individualidad y en su dimensión social, en su ser social, que se desprende de alguien que existe sin que yo le haya dado el permiso de existir: Dios. Y cuando este Dios me dice que es mi Padre, y cuando este Dios me dice: mira que yo te hice a mi imagen y semejanza, un momento, tú eres Dios y yo soy un pobre ser humano, me hiciste a tu imagen y semejanza. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir que me hiciste a tu imagen y semejanza? Y bueno, y ahí nos metemos dentro del misterio de Dios, ¿no es cierto? Claro. Pero también uno mira, nunca hubo en la historia humana tantos cambios como ahora, por lo que nosotros decimos que estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época. El ejemplo más concreto, con el debido respeto por todo, ¿verdad? Es una constatación. Ahora, cuando hablamos de familia, no es como antes, que había una concepción unívoca. Familia es esto. Sí, Esposo, papá, mamá y sus hijos. mamá, hijos, nietos, abuelos, etcétera, etcétera. Hoy en día, muchos se atribuyen el derecho de decir familia también es una pareja del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, respetando todo, pero constato nada más. Un chico que viene al mundo hoy en día y ve esto y esto otro, y ve que este hombre se comporta de una manera y este se comporta de otra. ¿Dónde está? ¿Existe la verdad? Hay un punto de referencia que es absoluto para todos, como esa la verdad que determina también mi propia identidad, la identidad de todos los seres humanos, del mundo, de la historia. Porque querer o no, yo ahora a los 75 años me pongo una pregunta que siempre me hice y siempre contesté en las clases que di de filosofía y teología. ¿Qué pasa de mí dentro de 1, 2 o 3 años? Claro, creo en la vida eterna. Macanudo, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es el más allá? ¿Qué es el futuro del ser humano en cuanto tal? Es tan relativo este vivir. Murió a los 40 años, murió a los 70 años, murió a los 104 años. Sí. Bueno, pero llega para todos. Y cuando uno piensa en la realidad de la muerte, se siente pequeño. Sí, no solo pequeño, sino también interpelado para ser sabio. Padre, qué gusto hablar con ustedes. Nos queda pila de cosas para hablar. ¿Cómo ve la iglesia hoy? ¿Qué aspira el creyente hoy? ¿Está esperando de la iglesia católica? El rol de Francisco, por supuesto. Lo que debemos aguardar, una iglesia que de alguna manera se acomode, no es el término, no es la palabra exacta, Sí. al mundo en el que vivimos, o un mundo que vivimos que necesita acomodarse, que repito, no es el término bueno, a las convicciones de la Iglesia Católica, la necesidad de mirar para adentro y de admitirlo, el pecado, ¿verdad? Que es una palabra muy dura, muy fuerte. Exactamente. La las palabra, transgresiones, la pedofilia. Eso, la realidad. Sí. Somos capaces de hacer barbaridades de este tipo y las seguimos haciendo. Por Sí. más que digamos, no lo quiero hacer, pero constatamos también una realidad, ¿no? Ajá. Por suerte, una realidad la siguiente. Pablo, ese que escribió esas cartas que se transforman en palabra de Dios, llegó a decir, y es lo que nosotros estamos experimentando, quiero el bien, veo el bien, lo quiero y sin embargo no lo hago. Veo el mal, no lo quiero y sin embargo lo hago. Infeliz de mí. Pero también, y él se dice a sí mismo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? No solo el cuerpo en sí, sino esta capacidad de no hacer el bien y de hacer el pecado. Y siente dentro de sí mismo con una respuesta que le viene de ese señor que lo atrapó y le dice, pero Pablo, estoy yo, mi gracia. Y eso que nos da una enorme esperanza. Entonces Pablo prorrumpe en ese grito de alabanza y de agradecimiento.
gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y a mí me sale también lo mismo cuando veo todo esto, ¿no? Me duele. Lo de Lampedusa, cuando uno ve todo ese masacre de esa gente, y el Papa pobre que no aguanta en Roma y va para decir que estoy con ustedes, sufro con ustedes, y al mismo tiempo nos dice que seguir a Jesucristo, el tener fe, es salvo, la fe trae alegría. Estar alegres hoy, cuando uno comparte el drama de la existencia de la humanidad. Yo lo digo porque no me lo dijeron. Yo fui a ver nuestros asentamientos. Yo estuve en todos los cantegriles de Montevideo. Y cuántas veces me he preguntado, ¿pero por qué esto? No es justo, no es justo. ¿Y yo por qué allá en la calle 33 tengo esa casa donde nado, por decir, por el espacio que tengo? Y ellos no. Y entonces uno mira también la sociedad, mira también la política en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? No solo se queda con hacer un análisis de la realidad, sino se siente interpelado. Bueno, tengo dos manos, tengo un corazón, tengo una inteligencia, tengo una salud, ¿qué puedo hacer para servir a mis hermanos, para ayudar a mis hermanos, para compartir y tener ese sentido de solidaridad? Bueno, como decía, de ahí vino el Liceo Jubilar, de ahí vino esta radio, de ahí vinieron muchas otras cosas que ojalá la Iglesia seguirá haciendo, porque desde que nació siempre abrió las puertas para recibir al que no tenía casa y para compartir un plato de comida. Padre, me están pasando información de mañana una misa, ¿puede ser? Mañana tenemos nosotros. Sí, dígame, a ver, cuénteme. 6 misa. La misa para nosotros aquí, ¿cuándo es? La misa de la radio. Dicen que mañana viernes puede ser. No, el lunes, perdón. No, pensaba es un dato, claro, lo acabo de recibir por la tableta, ¿vio? Le pido excusas. El lunes. No pensaba que mañana, siendo San Nicolás, es mi santo. Está muy bien. Pasa el dato. Está muy bien. Y San Nicolás es el santo de los regalos, no sé si sabes. No lo sabía. Él hace regalo a los demás. Pero en este caso también puede ser al revés. Está muy bien. El lunes. Sí. Aquí en el anfiteatro en nuestra casa. De la casa. Usted dijo que quería decir algo sobre la casa en sí mismo al principio. Creo que luego lo olvidó de decir. Sí. Esto es el Club Católico. Claro. Que fue fundado en el milenio pasado. Sí. Por esa personalidad tan descollante. El primer, Zorrilla de San Martín, sí. Después el primer arzobispo Mariano Soler. Yo soy el sexto sucesor de este grandísimo hombre. Que sigue siendo el Club Católico. ¿Por qué nació el Club Católico? Porque quería estar presente en la sociedad e irradiar el mensaje evangélico a través de la cultura. Esto que nosotros estamos haciendo ahora, la radio, es un instrumento de irradiación de la cultura. Por lo tanto, el Club Católico sigue con otra estructura, con otra modalidad, con la integración de la radio, entre todos el quincenario. Ojalá tuviéramos un periódico, ojalá tuviéramos un canal de televisión, pero simplemente para prestar este servicio, sin querer imponer la verdad a nadie y sin querer imponer la fe a nadie, porque de verdad una de las cosas que hemos aprendido todos en la Iglesia, después del concilio y antes también, que la Iglesia existe para servir, no para servirse, a imagen de Jesús, que lo dijo y lo hizo: he venido al mundo para servir y no para ser servido. Ojalá. Padre, la seguimos en cualquier momento. No, con mucho gusto. ¿Le parece bien? Sí, cuando usted diga. El padre Monseñor Nicolás Cotuño en las mañanas, antes de venir, matea, reflexiona seguramente. Y eso, claro, el reza, hace meditación, se lo va a matar. Ahí está. ¿Escucha ópera? Sí, me encanta. Toda la música me gusta. La ópera me gusta. Folclore me encanta. Sí. Pero hay momentos en que se precisa una música más suave, en otro momento más dinámica, más fuerte, que estimule, acompañe, dinamice. Gracias por su visita. Al contrario, gracias a usted y gracias por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. No me diga eso. Señores, esto es Tiempo Presente en Oriental. Este espacio
fue presentado por Catunazio Uruguay.